Saludos, estimados hermanos, espero que se encuentren bien de maravilla. Bueno, hoy estaremos haciendo llegar a toda la feligresía de los ministerios de Guaife, específicamente del templo de ministros de Changoye e Ife, con relación a la agenda o programas que estará llevando a cabo esta institución para Cuba 2026. Les recuerdo algo, que nosotros, mi persona, como máximo líder religioso y guía espiritual de los ministerios religiosos que yo dirijo en los Estados Unidos de Norteamérica, son diferentes nominaciones y por lo tanto cada nominación está legalmente registrada en el estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros somos muy respetuosos de las leyes que estén establecidas en cada país y principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros, siempre y cuando que esas leyes no violen nuestros derechos religiosos y se traten de orden simple y llanamente legal y constitucional, pues nosotros las respetamos y nos guiamos por esas leyes para no violar ninguna de ellas. Por lo tanto, el templo de ministros de Changoye e Ife es una institución religiosa, templo, la cual opera muy diferente a la Iglesia de Dios de los Estebanistas o Reino Guaife, que es otra institución que yo dirijo diferente. Significa que la Iglesia de Dios de los Estebanistas o Reino Guaife es legalmente registrado en los Estados Unidos de Norteamérica, y el templo de ministros de Changoye e Ife es una entidad legalmente registrada en el estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, bajo los estatutos de iglesia o institución religiosa, bajo los artículos de entidad sin fines de lucro, sino simplemente una iglesia como todos los ministerios e iglesias que existen en los Estados Unidos de Norteamérica, bajo los estatutos de el IRS de institución religiosa sin fines de lucros. Eso es templo de ministros de Changoye e Ife. Esta institución ha sido registrada en sustitución de otros ministerios anteriores en el año 2025, en el año 2005, donde nosotros cambiamos el estatus legal de la institución y a la vez su nombre, o sea, cómo se identifica. La Iglesia de Dios de los Estebanistas, diferente, semejante en la práctica, pero diferente en el estatus legal, fue registrada en el año 2020 legalmente en el estado de la Florida como una institución religiosa, pero esta institución puede operar legalmente como una institución de negocio en varios factores y sectores relacionados a la religiosidad, la religión y otros negocios que pueden llevar a cabo como una institución legal incorporada en el estado de la Florida. El concepto de incorporado o no incorporado no necesariamente significa que cambie el estatus de la religiosidad, sino simplemente el estatus legal.
basándonos en las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, en las situaciones en las que se tiene que simplemente operar bajo los estatus de no profit, estemos legalmente establecidos, y en las que se puede operar legalmente como profit, estemos legalmente establecidos. Esto no significa que sea nada nuevo y que nosotros los hayamos inventado. No, así operan casi todas las instituciones religiosas de los Estados Unidos de Norteamérica, en su mayoría. Incluso la misma Iglesia Católica, Apostólica y Romana está en estas mismas condiciones, que son la parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana profit, y la parte apostólica y romana, o sea, católica, apostólica y romana, no profit. Por lo tanto, todo evento que nosotros llevemos a cabo con relación a Cuba, simple y llanamente lo llevamos a cabo por Templo de Ministros de Changó e Yeife, que es la única institución en nuestra situación en la que puede legalmente tener vínculos religiosos con los practicantes de nuestras religiones, de nuestras prácticas, de nuestra fe y nuestra creencia con Cuba. Sin embargo, la Iglesia de Dios de los Estebanistas, Reino Baífe, no puede tener vínculo directo con Cuba de ninguna forma, porque a no ser que tenga un permiso especial de OFAC para operar algún tipo de negocio con relación a Cuba. Este no es el caso de la Iglesia de Dios de los Estebanistas, Reino Baífe. Vamos a simplificarnos a Reino Baífe. Bien, el Templo de Ministros de Changó y Yeife sí puede, como siempre lo ha tenido, tener vínculo directo con los practicantes de nuestra fe en la isla. Podemos preparar eventos en la isla, podemos preparar encuentros en la isla, programas diferentes religiosos, y que estos programas religiosos no tengan ningún vínculo con ningún tipo de negocio profit en la isla. Profit significa con fines de lucro. Bien, por lo tanto, los Estados Unidos de Norteamérica de América, debido al embargo que existe para la isla o para Cuba, pues nosotros nos tenemos que regir con las leyes que estén establecidas de OFAC y aquellas que se puedan establecer en el futuro, y las tenemos que respetar. Por lo tanto, todos los eventos, todos los encuentros y todo lo que se vaya a llevar a Cuba y estemos llevando con relación a Cuba, a nuestros hermanos en la isla, están supeditadas al respeto de las leyes que estén establecidas o ordenanzas que estén establecidas por el Tesoro de los Estados Unidos o FAC. Y eso es muy importante que se tome en consideración y se tome en cuenta. Bien. Existen una serie tremenda de leyes y artículos y versículos y demás, etcétera, que es por la que nosotros nos tenemos que regir. En este momento, hasta esta fecha, hasta el día de hoy, nosotros simplemente nos regimos por lo que OFAC, el Departamento del Tesoro, tiene ahí todavía publicado y que no lo ha quitado de ahí. Por lo tanto, lo que está colgado ahí y no ha sido sustituido por ninguna nueva regulación, pues es la que rige en este momento hasta este día. ¿Cómo estamos hoy? Déjenme mirar para no perderme. 8 de enero del 2026. Si mañana, por casualidad, dentro de un mes, un año, cuando sea, cambian esas condiciones o regulaciones o mandamientos, como lo queramos definir, pues nosotros nos tenemos que seguir rigiendo
por ese estatus que haya sido pronunciado por OFAC. En este momento, los cubanos, y como está establecido ahí, tienen libre albedrío de viajar a la isla. Claro está, basado en las leyes como estén establecidas, migratorias. Nosotros no tenemos en este momento que pedir ningún tipo de permiso ni de licencia específica para poder viajar a la isla a nuestros asuntos religiosos. Punto. Cuando existen esas regulaciones, o existen regulaciones donde se tienen que pedir licencias específicas para poder viajar a la isla, porque hayan restricciones de viaje de los cubanos a la isla, pues simple y llanamente nosotros automáticamente activamos nuestra licencia que siempre hemos tenido. Yo soy el pionero en estas prácticas de haber recibido la primera licencia de viajes religiosos a la isla en el año 1996, y por lo tanto se activa esa licencia y se tiene que regir todo programa, evento o que se vaya a llevar a cabo a Cuba o viaje a Cuba basado en las regulaciones que OFAC cuelgue, establezca o publique ahí en la página oficial de OFAC con relación a Travel to Cuba o viajes a Cuba de los cubanos. Hasta ahora todo sigue normal. Por lo tanto, nosotros comenzaremos y activaremos, y estamos activando de nuevo. Creo que tenemos ya las condiciones otra vez listas. Han cambiado las condiciones también ideológicas y políticas, que nos llevó a enfrentamientos entre religiosos de la isla que tenían privilegios y preferencias, e incluso estaban utilizando la sombrilla del gobierno para estar intimidando a los religiosos e incluso amenazándolos hasta de muerte. Y me voy a referir directamente a el difunto Antonio Castañeda Márquez, directamente su persona, y a aquellos que lo secundaban y que jamás en la vida le reclamaron a ese señor Babalawo, que era el presidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, de que no debería de proceder de la forma tan indignante en la que estaba procediendo en contra de nuestra institución y principalmente en contra de mi figura. Él ya no está, desapareció físicamente, han desaparecido físicamente otros que lo secundaban, y quedan todavía un residuo de unos cuantos ahí que no sabemos cuál es su pensamiento, cuál es su ideología o cómo funcionarían en estos momentos. Porque incluso la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, después del fallecimiento de Antonio Castañeda Márquez, la persona que lo sustituyó, que creo que también falleció, los presidentes de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba han fallecido todos. Y precisamente ese segundo también se puso prácticamente en la misma posición que Antonio Castañeda Márquez contra nuestra institución y mi persona. No voy a ser más extenso en todo lo que hicieron y todos los agravios que cometieron, porque estas personas se manifestaban y se pronunciaban como revolucionarios, socialistas, comunistas, patria y muerte y todas esas cosas, y nos consideraban a nosotros sin ningún tipo de motivo, y máximo a mi persona, como que yo era un desafecto al gobierno de Cuba y que era una persona que lo que llevaba es una agenda de insubordinación contra el pueblo y en contra de la revolución. Todo eso sin ningún tipo de prueba que ellos pudieran afirmar que yo tuviera algún objetivo
en contra de la estabilidad del pueblo cubano, en contra de las leyes cubanas y en contra del gobierno cubano. Nosotros, en materia de enfrentamientos entre gobiernos y entre entidades e ideologías, no nos interesa. No me ha importado nunca jamás en la vida. Ustedes han visto que yo siempre digo que a mí no me interesa ningún gobierno, ni me importa ningún gobierno, ni creo en ningún gobierno. Sí, así lo afirmo, pero respeto al gobierno porque es el que en ese momento está gobernando, valga la redundancia, y es el que controla las leyes y demás, y etcétera. Y si queremos tener vínculos, si queremos entonces viajar a Cuba, si queremos encontrarnos con nuestros hermanos, si queremos cooperar con ellos, pues nosotros tenemos que respetar las leyes y tenemos que, por todos los medios, evitar cualquier tipo de manifestación de enfrentamiento, ni insubordinación, ni nada que vaya en contra del estatus de los que están gobernando en ese momento, ni en contra de las leyes. Yo puedo no estar de acuerdo con el gobierno de Cuba, pero eso no necesariamente significa ni que yo quiero que el pueblo de Cuba se insubordine, ni que el pueblo de Cuba corra la sangre, ni que haya una guerra civil, ni que derroquen al gobierno, ni que haya ningún tipo de conflicto que, por lo tanto, merme, podemos decirle así, la paz, la tranquilidad y la estabilidad del pueblo cubano y mucho menos de nuestros hermanos religiosos. Eso lo tienen que tomar en cuenta con mi persona. Yo no quiero equivocación conmigo. Yo no quiero que a mí me estén interpretando de una forma que yo jamás en la vida me haya pronunciado. Ni nada que yo haya hecho que pueda probarse de que yo sea una persona desafecto en contra de ningún gobierno. Puedo, en un momento determinado, como parte de la sociedad y como descendiente cubano, y que nací en Cuba y por lo tanto soy cubano, pues en un momento determinado criticar cualquier situación social que nos pueda estar afectando a nosotros como religiosos, a la sociedad religiosa, pero simplemente lo único que yo tengo que pensar es que yo no vivo en Cuba. Yo vivo en los Estados Unidos de Norteamérica y yo no quiero en ningún momento venir a estar aquí sentado en este asientico viviendo la dulce vida, viviendo bien, como Carmelina, así es como dice el dicho en Cuba, y estar subvencionando al pueblo de Cuba, ni tratar de socavarlo en ningún momento, ni tratar de que se esté pasando hambre, necesidad, miseria, ni ningún tipo de situación, eso debido a estar apoyando ningún tipo de retórica, ningún tipo de ideología que precisamente lleve al pueblo de Cuba a tener más necesidad, más miseria y todo lo que está pasando nuestro pueblo por simplemente politiquería y por intereses propios en la mayoría de los casos, intereses personales, de lucro en la mayoría de los casos. No puedo decir todo, pero en la mayoría de los casos. Por lo tanto, a nosotros nos tienen, a mi persona, que apartar de todo ese tipo de situación que tenga que ver con enfrentamientos, política, ideología, que si tumbo el gobierno, que si tú lo tumbo, que si esto, ni que aquello, ni ninguna cosa de esa. Punto. Puedo tener mi propio concepto, mi propia ideología y mi propio pensamiento, pero no necesariamente significa de que esté en una posición beligerante. Punto. Nosotros estaremos activando de nuevo lo que son los programas y los encuentros en la isla. Respetuoso de las leyes, ya en una ocasión lo dije, nosotros, nuestros representantes, las personas que representarán el templo del ministro de Changuay e Ife y las personas correspondientes, pues le emitirán una carta
al Departamento de Asuntos Religiosos de Cuba, haciéndole saber cuáles son nuestros programas y qué cosa es lo que queremos llevar a cabo a Cuba con nuestras prácticas y con aquellas personas en específico, sacerdotes en específico, casas, templos en específico, con las que nosotros estaremos teniendo vínculos religiosos. Con ello, por lo tanto, queremos que también expresamente el Comité Central del Partido en Cuba de Asuntos Religiosos también nos extienda una respuesta legal para nosotros sentirnos con la plena libertad de poder llevar a cabo estos encuentros. Lamentablemente, nosotros no vamos a tener ningún tipo de encuentro con ninguna institución religiosa en Cuba legalmente reconocida por asuntos religiosos, precisamente en la isla, aquellas que se hayan pronunciado políticamente o que de una forma o de otra simplemente se manifiesten en favor de la ideología revolucionaria, comunista, socialista y todo lo que tiene que ver con asuntos de política y no estén centrados 100% en asuntos simple y llanamente religiosos. No vínculos culturales, en este caso, aunque nuestra religión está asociada a la cultura cubana y puede en un momento que se pueda ver de esa forma, pero se trate de religión estrictamente, porque si OFAC y las leyes lo prohíben, debido al embargo que le tienen a Cuba impuesto, pues nosotros simple y llanamente vamos a respetar esa parte. Y estamos 100% religión en nuestra agenda. 100% religión a aquellos practicantes de las religiones yorubas y bantú ancestrales que viajen a Cuba a asuntos religiosos, con su agenda muy bien especificada. Cuando se trate de viajes específicos religiosos y auspiciados por nuestro programa con Cuba 2026 del Templo de Ministros de Changó Eyeife. Nosotros vamos a estar escogiendo, vamos a estar haciendo una selección de quiénes son aquellos casas, templos, aquellos sacerdotes que nosotros vamos a establecer lo que es ya el encuentro con estas personas, el contacto con estas personas y trabajar con ellos en nuestros programas y en lo que nosotros queremos definir como encuentros de cooperación mutua o bilateral con nuestra institución. Nosotros no pretendemos en ninguna instancia ni en ningún momento que nuestra institución sea establecida en Cuba, ni que nuestra institución tenga una filial legal en Cuba, porque entendemos de que los cubanos en la isla son los que deben de tener esos tipos de templos legalmente reconocidos por el gobierno de Cuba y por lo tanto, siempre que nosotros ya estimemos y hayamos aprobado de que una casa templo X va a tener algún tipo de vínculo religioso con nosotros, de encuentros o tratados bilaterales, de encuentros religiosos, pues nosotros se los estaremos notificando también legalmente a las autoridades de asuntos religiosos en Cuba, del gobierno. Nosotros no queremos confusión, no queremos que nos estén acusando de ningún tipo de cuestiones ilícitas, ni de encuentros ilícitos, ni de nada que vaya a afectar el trabajo y el esfuerzo que estemos llevando a cabo. Nosotros, como sucedió precisamente en el año 2005-2006, o sea, 2004, 2005 y 2006, que cuando ya habíamos construido ya y establecido encuentros con casas, templos específicas
en toda la isla. Ya teníamos establecido 14 casas templos. Tuvimos que desmantelar todo eso precisamente porque la institución de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y Antonio Castañeda Márquez comenzó a acusar a nuestra institución y a acusar a las casas templos de Cuba de que se estaban reuniendo con personas en el extranjero, personas que viajaban de aquí de la isla con licencias específicas de nuestro ministerio en el año 2004, cuando fueron establecidas las restricciones a Cuba. Y por lo tanto este señor se comunicó con las filiales de su institución en cada isla, en cada provincia, y ellos se comunicaron con los departamentos de seguridad del Estado de cada provincia y comenzaron a citar a aquellas personas que tenían trato directo con nuestra institución y recibían a nuestros feligreses en sus casas templos y llevaban a cabo ceremoniales y demás, etcétera, y encuentros y la agenda que estaba establecida. Y ellos, temerosos, nos los informaron y dejaron automáticamente de proceder y de llevar a cabo nuestra agenda, y quedó completamente aquello eliminado y no se prosiguió, precisamente porque estas personas estuvieron atemorizadas, porque sí fueron de verdad advertidos y hasta amenazados. La primera casa templo que me comunicó que estaba pasando por ese problema, que fue la primera que tuvimos la comunicación, y fue prácticamente, no desconocemos si fue la primera que se manifestó, porque las demás no dijeron nada. Algunas, otras no dijeron nada y otras sí. Nos hicieron saber la visita de la seguridad del Estado a sus casas, o sea, no visita, sino que los llamaron a contar. Fue la casa templo de Holguín, de el Olor Batalá, Baba Oloriza, Ricardo Martínez, en la ciudad de Holguín. Ricardo Martínez, Baba Oloriza, Olor Batalá, es precisamente primo de hermanos o primo hermano mío, hijo de una tía mía, también Olor Batalá, de muchas décadas también iniciada, que casualmente en este momento está casi al alcanzar los 100 años, mi tía Teresa Montoya, en la ciudad de Holguín, muy anciana, señores, hijo de ella. Y tuvimos que completamente parar todos los programas. Esperamos que en esta ocasión, rindiendo culto simple y llanamente a el orden legal, no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Porque nosotros no estamos para estar perdiendo tiempo y que nos estén destruyendo los esfuerzos que nosotros estemos haciendo para precisamente traer un orden de respeto y de unidad de personas y sacerdotes serios con relación a nuestras prácticas. Les advierto que podemos tener a lo mejor algún tipo de consideración con personas jóvenes que pasen de más de 30 años, o sea que estén sobre los 30 años de iniciado en nuestras prácticas, y lo tomemos en cuenta para poder tener vínculos con sus casas templos. Pero mayormente nuestra tendencia sería con aquellas personas las más ancianas en iniciación. Las personas que se tengan las pruebas suficientes de que esos sacerdotes son personas que han estado practicando esta religión, que tienen muchos ahijados, que son
personas que representan esta religión públicamente por décadas y décadas, y que no se traten precisamente de personas inventoras, ni falsos, ni personas que tengan desconocimiento de esta religión. Así se tratan de personas que hayan cogido algún tipo de prominencia social y que no cuente precisamente con la sabiduría y el conocimiento de décadas y décadas de años, que verdaderamente dé al traste con que es una persona que sabe cómo realmente representar su feligresía y las personas que estén afiliados o él represente como casa templo. Este es nuestro comunicado. Comenzaremos a tener los primeros contactos. Vamos a tener personas representantes como embajadores que van a estar viajando a la isla en un momento determinado. Para eso, los primeros encuentros, los primeros contactos con la Casa Templo para organizar nuestros programas. La tecnología hoy en día es muy buena y se pueden estar enviando a través de textos o mensajes que llegan rápido. Antes eran más dificultosos para nuestros programas religiosos de encuentro y qué es lo que vamos a llevar a cabo. Mi persona no estaría viajando a la isla en ningún momento que no sea aquel en que la facilidad de yo viajar a la isla esté establecida a mi conveniencia. ¿De qué se trata? Simplemente de que yo no tomo aviones. Yo no cojo aviones. Si en algún momento el gobierno de los Estados Unidos y Cuba establece ya legalmente una vía marítima de viaje a la isla como existen con los aviones, pues señores, entonces yo viajaría a la isla. Punto. No cojo aviones. Por la vía marítima, sí, cuando yo vaya a viajar me lo permiten también la potencia. Si ellos me autorizan, como siempre lo he hecho, incluso cuando viajé en aviones, que fue horrible eso. Yo no resisto los aviones, no los resisto, a mí no me da pena decirlo, porque salgo de aquí ya horrible y cuando llego allí yo no sé ni quién soy. Entonces, para estar en esa confusión y en ese estado horrible, que yo incluso siendo una persona hasta joven, que no tenía ningún padecimiento de depresión alta, pues la última vez que viajé a Cuba me tuvieron que atender médicamente, incluso allí en el aeropuerto, porque estaba al punto de darme una trombosis, qué sé yo cuándo es, una cosa de esa. Los médicos me tuvieron que dar medicina, me tuvieron que bajar la presión porque estaba, pero horrible, siendo una persona joven. Cuando yo la última vez que viajé a Cuba, hace no sé cuántas décadas ya, o sea que sean 20 y pico de años o lo que sea, todavía estaba joven. No tenía ningún padecimiento, pero no resisto eso. Entonces, de la única forma que yo viaje a la isla es si ya existe legalmente una ruta marítima autorizada entre Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, nuestros representantes son personas muy fiables, son personas con conocimiento y son personas iniciadas dentro de nuestras prácticas que saben cómo tratar estos temas. Y claro está, también esas personas sería avisado siempre, todo paso que nosotros vayamos a dar de evento, encuentro o lo que sea, o agenda, van a ser avisadas a asuntos religiosos de Cuba para que no haya confusión de ningún tipo y no vengan personas que incluso se dicen que son revolucionarios, que son socialistas, que son comunistas, que son esto, y ni son comunistas, ni son revolucionarios, ni son socialistas, y lo que son unos farsantes aprovechadores de las circunstancias
amparándose falsamente de la bandera del gobierno para estar intimidando y amenazando a las personas, incluso de que si van a la isla o entran a la isla serían arrestados, que harían esto y harían ello con ellos, e incluso amenazas de muerte acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo único que, no sé, por orden y Dios de Olofin, de Alor Dumar y su voluntad, esa mayoría de la gente ya no están aquí. Acuérdense que de lo falso, Dios se encarga, Olofin se encarga. Este es nuestro mensaje. Seguiremos emitiendo más mensajes a medida de que esto vaya avanzando, tanto por aquí como por los medios o las instituciones o los websites o medios sociales que nosotros tenemos establecidos con relación específicamente al templo de ministros de Changó Eyeife. Esto es netamente para Cuba, templo de ministros de Changó Eyeife. Nuestras otras instituciones, independientes al templo de ministros de Changó Eyeife, son instituciones hermanas que tienen vínculos y colaboran con el templo de ministros de Changó Eyeife y los apoyan y son pilares de apoyo para que el templo de ministros de Changó Eyeife se pueda sostener. Punto. Por lo tanto, el templo de ministros de Changó Eyeife no reconoce a ninguna persona que no esté reconocida por el templo de ministros de Changó Eyeife, y sí reconoce a todos aquellos que estén bajo la sombrilla de cualquier otro ministerio que yo represente, tanto los de ellos directamente como la de cualquier otro ministerio, como netamente religiosos. Porque hay quienes comparten directamente la filosofía religiosa ancestral del templo de ministros de Changó Eyeife, y otros son adeptos creyentes de la filosofía de la Iglesia de Dios de los Estebanistas Reino Baife. Dependen de lo ancestral, pero tienen diferentes visiones religiosas. Pero son hermanos, son entidades hermanas y están dirigidas específicamente por mi persona. Todo esto quiero que esté muy bien aclarado, porque vista hace fe y no queremos ningún tipo de problema, ni confrontación legal, ni situaciones legales, ni que nos estén perturbando en el futuro que nosotros vamos a ir creando y estableciendo. Conste que no nos interesa, no nos importa la opinión de ninguna persona que esté en contra de nuestros derechos religiosos y de nuestros programas, y esas personas que vayan en contra nuestra, simplemente lo consideraremos personas enemigas de nuestras prácticas y personas que tratan de violar nuestros derechos religiosos y están incluyendo en nuestros derechos religiosos. Y aquellas personas que se manifiesten en contra de nuestra institución y en contra mía directamente y nos acusen en los Estados Unidos de Norteamérica de algo que no sea real, de algo ilegal, o nos calumnien, simplemente, legalmente, les vamos a estar pasando la cuenta en la corte. Se las vamos a pasar. Aquí no vamos a dejar pasar nada. Tan legal vamos a estar bajo las leyes que legalmente también vamos a tomar acción contra todo aquel que nos acuse de algo que no sea verdad, que sean calumnias y que no tengan prueba para eso. Ayer son ayer, hoy son hoy y mañana son mañana. Que Dios, Olofi, Alá, Olor Dumare, todos los espíritus superiores, espíritu de luz, los acompañen a ustedes y a toda su familia.